por disposición. Y significa que las ciudades hoy están en función no de los ciudadanos, sino en función de los procesos de acumulación del capital. Es decir, están en función de lo privado. Y es así como es pertinente esa Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, porque nos permite a nosotros resignificar una categoría muy importante para la lucha política, que es los llamados bienes comunes. Y el derecho a la ciudad había que pensarlos en ese contexto de los bienes comunes. Hacer uso de lo público. Y lo público, ¿quién podría darle una nueva connotación? Pues los sectores populares organizados, peleándose las bibliotecas, las vías públicas, el transporte, etc. Hablar de eso implica plantear una posición como sujetos políticos y plantear una apropiación del territorio. Ese es un elemento. Otra cosa es hablar de ciudad de derechos. Podemos tener una ciudad con muchos derechos, pero no tener derecho a la ciudad. Es decir, nosotros podemos tener una ciudad donde se tenga el derecho a la salud, a la educación, a todo ese listado de derechos que se han venido mencionando, pero no tenemos el derecho a la distribución social de la producción de la ciudad, que es finalmente lo que busca el derecho a la ciudad. Y yo creo que hay una cosa importante de mirar, y es que necesitamos profundizar qué implica el derecho a la ciudad. La séptima versión del Foro Urbano Mundial es una continuación en el discurso del modelo de ciudad globalizada, excluyente y apta para la acumulación del capital, que con el discurso de progreso, crecimiento económico y desigualdad nos pretende vender ciudades por la vida como fórmulas para la superación de la desigualdad en las ciudades hoy. Son los trabajadores urbanos y sus clases, víctimas del bisturí con el que se rediseña a largo plazo las ciudades, modernas, ágiles, rentables, que a partir de la supresión de los derechos de los trabajadores hace posible la superación de las crisis financieras a las que se ve abocado el capital. Este modelo neoliberal pretende humanizar la miseria, la violencia, el despojo y la exclusión urbana, donde las desigualdades aparecen como productos ahistóricos sin autores responsables. En la ciudad se vienen desarrollando unos proyectos que nos están atropellando y nos afectan a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá, y a través de Bogotá están afectando también el país, porque no solo son los megaproyectos de los que hablamos hoy aquí de los diferentes sectores en la ciudad de Bogotá, sino también los megaproyectos que se están desarrollando en todo el país que afectan a todos los colombianos. Me pareció muy importante que al final de este foro veamos la necesidad de la unidad. La unidad será la única que logre que nosotros logremos derrotar a la banca internacional y a todo este neoliberalismo que es el que nos impone este tipo de proyectos que nos sacan de nuestros territorios, de nuestras viviendas, donde estuvieron nuestros ancestros, y queremos que continúen nuestras futuras generaciones. Las ciudades siguen una tendencia a urbanizarse más. La saturación demográfica que llega nos tiene invadidos, solo llegan y uno dice pues lo asumimos, pero eso lo asumimos en las localidades periféricas. Hay una exigencia de todo el mundo de empleo y de pedir oportunidades no solo individuales sino también colectivas. No se ve eso reflejado. La depredación ambiental es muy tenaz, el río nos importa un pito, nos importa un tubo del agua. Estamos ya en un avance climatológico en el que ya estamos invadidos, estamos embalados con eso. Y ninguno nos hemos empezado a preguntar qué vamos a hacer con eso. Bueno, tenemos una serie de subcuencas de la cuenca del río Bogotá, en la cual tenemos distintos problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la minería, otro el de los asentamientos humanos e industria sobre estas mismas vertientes, y por ejemplo la contaminación con metales pesados. Venimos trabajando mucho el tema de la militarización, aquí hemos también el tema, el reavivamiento de la limpieza social, ¿sí? De los panfletos, también de todo el tema del paramilitarismo. Sí, creo que es importante tocar ese tema en los barrios, de la militarización y la paramilitarización de los barrios, el tema del estatuto de seguridad ciudadana. Bogotá es una ciudad que sigue creciendo, que seguirá creciendo, que actualmente tiene una población de 7,5 millones de habitantes.
más 1,5 millones de habitantes aproximadamente que está en la zona a su alrededor, en el área metropolitana. Por lo tanto, Bogotá se puede decir que es una ciudad de 9 millones de habitantes. Esas tres ciudades grandes que tienen mucha población, que sirven en el enclave de lo que significan hoy esas ciudades intermedias para Bogotá. Hoy con el plan de ordenamiento territorial, esas ciudades se están reacomodando para hacer zonas francas, zonas de dormitorio y además de bajarle la carga pesada que llegaba a Bogotá para hacer más liviana y asegurar un flujo de mercancías mucho más rápido. Eso tiene unas características importantes en la población. Digamos, nosotros en el municipio nos estamos quedando sin fuerza de trabajo, la burbuja inmobiliaria cerca de los municipios es gigante, el precio del uso de la tierra aumenta considerablemente, pues hace 5 años teníamos el metro cuadrado a 3.000 pesos, tenemos a 46.000. Y entonces pues eso garantiza, digamos, una configuración de la región. 9 millones de habitantes hoy en el mundo representa una aglomeración de población significativa para cualquier mercado. Y por lo tanto Bogotá es una ciudad privilegiada en ese marco de la globalización y dentro de las políticas neoliberales para poder afianzar lógicas de mercado. Y ese es el modelo que se está jugando Bogotá. O sea, Bogotá hoy ya no es un modelo que se juega solamente en el ámbito nacional, sino que se juega en el ámbito internacional. Ya no es solamente la presencia de capitales vinculados a los procesos productivos o a la comercialización de productos terminados y mercancías, sino también ha entrado un elemento muy fuerte y es la venta de proyectos en la ciudad. Los proyectos que generan rentas desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista de ocupación del suelo y desde el punto de vista financiero. Uno de los escenarios y los retos que nos tendríamos que pensar de la ciudad es cómo entra a jugar un diálogo entre una reforma urbana y una reforma agraria, donde se hace necesario pensarnos esa estrategia de soñarnos y pensarnos un país. La tierra es el eje central de la paz. Entonces, a partir de eso, apropiarnos de nuestros territorios, construir, aportar y formarnos. Concientizar a la gente de ese derecho en realidad para un bien común de las mayorías o masas que tenemos alrededor de cada proyecto en la ciudad o barrio de cada localidad. Y pues la construcción de agendas de la autonomía de cada organización, de planes de vida, de pensarnos el territorio, pero pues lo que queda es mucha energía y mucha agenda por desarrollar. Pues a ver, pensarnos el territorio es asumir esto no como un espacio físico, sino como una construcción social que depende de nosotros y de nosotras. Entonces pensarnos qué vamos a hacer con nuestro territorio, que es donde habitamos, nuestra casa. Entonces, cómo la vamos a organizar, cómo la vamos a pintar, qué vamos a priorizar. Aprovechando la autonomía que brindan las normas que regulan el sistema educativo, concertar entre los diferentes sectores de la educación la aceptabilidad, adaptabilidad, con el objeto de adecuarlas al contexto de cada territorio, generar políticas transsectoriales que más allá del asistencialismo provean las condiciones necesarias para suplir las múltiples carencias de los hogares, las que se traducen en grandes dificultades de las y los estudiantes a la hora de afrontar los procesos educativos. Que estos equipamientos urbanos sean redistribuidos y no solamente estén ubicados en las centralidades de la ciudad, sino que empiecen a haber equipamientos urbanos que también estén en los sectores periféricos, entre estos pues la localidad de la Media Luna Sur. Avanzar en el reconocimiento y la visibilización de las problemáticas locales, construir organización y articulación del movimiento urbano en mediano y largo plazo, apoyar y visibilizar la agenda del movimiento agrario con fuerte participación política de lo urbano y construir reivindicaciones y banderas de lucha comunes, visibilizando las relaciones campo-ciudad. La primera tiene que ver con el tema de lo ideológico y lo cultural. Bueno, decir que hay como unas discusiones. Fundamentalmente se planteaba la necesidad de desarrollar procesos educativos de formación culturales en términos de formación ético-política en los territorios, es decir, que sean procesos de formación territorializados. La tarea fundamental es la del microterritorio, la del trabajo de base. La necesidad de que algunas claridades, algunos elementos básicos como el mandato popular de origen, por ejemplo, podamos inventarnos cómo transmitirlos de una manera más eficiente que a través del papel. Es importante
Medellín no por el Foro Urbano Mundial, sino porque es una oportunidad que nos encontremos, ¿cierto? Igual que está pasando aquí, ¿cierto? ¿Sí? Y no puede ser simplemente una situación coyuntural, que nos vinimos, nos encontramos hoy y nos vemos en el próximo Foro Urbano Mundial, sino que este sea el espacio que permita arrancar un proceso de más largo aliento, ¿cierto? Y no un aparato. Y alguien lo dijo muy bien, cómo respetamos las autonomías de los procesos, pero cómo reconocemos que mi propio proceso no es capaz de ganar con todos, ¿cierto? O sea, si no nos juntamos todos, no es posible salir adelante. Entonces, en esa idea de lo sectorial, ¿cierto? Creo que hay que seguirlo trabajando, pero el reto está en trascender lo sectorial. O sea, ¿cómo sigo trabajando lo sectorial? Pero cómo lo sectorial se articula a un escenario mucho más grande. Y ese escenario más grande, creo que desde hace mucho rato lo hemos venido identificando, y es el territorio. Se trata de cómo ejercer, ¿sí?, de alguna manera, poder desde la construcción de base en los territorios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos y contarnos qué hacemos, ¿cierto? Así de sencillo, ¿qué hacemos? Lo segundo, me parece que nosotros tenemos que construir de abajo hacia arriba, ¿cierto? No de arriba hacia abajo, ¿sí? Y en eso Alejo lo decía, o sea, el problema es cómo de alguna manera los cambios que se nos prefiguran siempre tienen una mirada de arriba hacia abajo y nunca se piensan de abajo hacia arriba, ¿sí? Nos dan la tarea para hacerlo, pero nosotros no les construimos las tareas a las de arriba. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando hoy en día de agendas, creo que hay que construir las agendas locales, ¿cierto? Ni son las ciudades, ni son las veredas, sino todo en su conjunto. Y eso significa que no es que son los viejos y son los niños, sino todos, todo este movimiento, todo este cambio, y se tienen que ir construyendo los hechos. A partir de los hechos se tiene que construir qué hacer. Esa es la conclusión de democracia. Es la decisión de la gente que es de carne y hueso sobre la tierra, en cada localidad donde esté. O sea, todo esto que estamos tratando de hacer no es lo último, sino es simplemente un paso, es algo que hace parte del proceso.